Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco Kerem estalla ande destrozada. Melissa la razón de su adiós. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a su rincón favorito de las novelas turcas. Soy, y hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, dramas y decisiones que nos dejarán con la boca abierta. Si eres de los que aman las historias intensas, los giros inesperados y los romances que te hacen suspirar, has llegado al lugar correcto. Porque hoy vamos a analizar un tema que ha sacudido los cimientos de nuestras series turcas favoritas, esos momentos en los que el protagonista, llevado por la pasión o la decepción, lo deja todo por otra persona, dejando el corazón de su antiguo amor hecho añicos. Prepárense porque vamos a hablar de decisiones drásticas, de corazones rotos y de nuevas ilusiones. Y no solo eso, vamos a desenmascarar esas situaciones donde un personaje decide que la persona que alguna vez creyeron ser el amor de su vida, ya no lo es más, y emprende un nuevo camino, dejándonos a todos preguntándonos, ¿cómo terminamos aquí? Ya lo sabes, si te encanta el salseo, los dramas que te hacen gritarle a la pantalla y eres tan fan de las novelas turcas como yo, te invito a que te suscribas a este canal y le des a la campanita para no perderte ni un solo detalle de este y otros vídeos cargados de emociones. Comencemos. Y vamos directo al grano con el ejemplo que nos inspira este vídeo, la situación de Kerem, que nos explota en la cara con un no rotundo a Hande, asegurando que jamás volverá con ella, porque Melissa es su todo. Sabemos que esta premisa es el motor de muchas historias en el universo de las novelas turcas, pero profundicemos un poco más, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué factores pueden llevar a un personaje a tomar una decisión tan radical? A veces es la simple chispa de una nueva conexión, una atracción inesperada que hace que la relación anterior parezca gris y sin futuro. Otras veces es la acumulación de problemas, malentendidos y heridas no sanadas que terminan por dinamitar una relación que parecía indestructible. Y también están las circunstancias externas, las presiones familiares o sociales que pueden empujar a un personaje a tomar decisiones que, aunque parezcan impulsivas, son el resultado de un largo proceso interno. Por ejemplo, en la telenovela Senkalkapm, la historia de amor entre Eda y Serkan es una montaña rusa de emociones. Si bien no tenemos una Melissa que robe a Serkan, sí vemos como una serie de circunstancias y decisiones lo separan de Eda. Su relación está plagada de malentendidos, orgullos y otros personajes que intentan interferir en su felicidad. Recordemos que esta es una serie de comedia romántica que juega con el cliché del odio al amor, pero también con la idea de que el destino pone a prueba constantemente a la pareja. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue tan poderosa que trascendió la pantalla, convirtiendo la serie en un fenómeno global. Pero más allá del romance, la serie exploraba las dificultades de mantener una relación cuando la comunicación falla y los miedos personales se interponen en el camino. ¿Cuántas veces vimos a Serkan tomar decisiones impulsivas que lastimaban profundamente a Eda? ¿Y cuántas veces Eda, a pesar de su amor por Serkan, se sintió obligada a alejarse para proteger su corazón? Pero, ¿qué pasa cuando uno de los miembros de la pareja decide que la otra persona es demasiada prueba para su estabilidad emocional? Ahí es donde empieza el drama que tanto nos gusta. Los giros argumentales nos mantenían pegados a la pantalla, preguntándonos si Eda y Serkan lograrían superar sus diferencias y tener el final feliz que tanto anhelábamos. La serie no solo nos dio momentos de risa y romance, también nos hizo reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones y cómo las decisiones impulsivas pueden cambiarlo todo en un instante. Los actores protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, supieron dar vida a esta relación tan intensa que, por cierto, trascendió la pantalla y convirtieron en un fenómeno mundial a esta serie. Y es que a pesar de que el destino siempre buscaba volverlos a unir, había momentos en que se nos hacía muy difícil creer que iban a tener su final feliz. Era tan intenso el drama, que por momentos uno se creía que la relación había acabado para siempre y que uno de los dos encontraría la felicidad con alguien más. Su relevancia para nuestro tema es clara, demuestra que incluso en las historias de amor más idílicas, las dudas y las decisiones drásticas pueden ponerlo todo patas arriba. Y hablando de decisiones drásticas, pasemos a otra joya de las series turcas, Kara Sevda. Esta serie, de género drama romántico, nos narra la historia de amor prohibido entre Kemal y Nihan. Sus actores principales, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, nos regalaron actuaciones que nos llegaron al alma.
Aquí, si bien no hay una Melissa que lo cambie todo de repente, vemos cómo las diferencias sociales, las intrigas familiares y las manipulaciones de Emir, el antagonista, hacen que Nian tome una decisión que destroza el corazón de Kemal. Ella se casa con Emir para proteger a su hermano y su familia, pero este acto desesperado es una daga al corazón del pobre Kemal que cree haberlo perdido todo. La desesperación de Kemal es el motor de venganza que veremos a lo largo de la serie. Su dolor y frustración son palpables en cada escena, y es imposible no sentir empatía por su sufrimiento. Pero es justo culpar a Nian por su decisión. En un mundo donde las familias tienen tanto poder y las circunstancias están en su contra, ¿qué otra opción le quedaba? El personaje de Nian, con su matrimonio forzado, también toma una decisión drástica que cambia por completo su vida, aunque en principio no sea por una nueva ilusión amorosa, sino para salvar a su familia. Y aunque la historia se basa más en el sacrificio que en un cambio de pareja por pura decisión, nos sirve de ejemplo para comprender el impacto devastador que tienen las decisiones cuando se trata del amor. En Kara Sevda vemos cómo las presiones externas pueden llevar a las personas a tomar decisiones que van en contra de sus propios deseos y felicidad. La serie nos muestra que a veces el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos y que incluso las personas que más se aman pueden ser separadas por las circunstancias. ¿Qué destacar de esta serie? Su fotografía, sus escenarios y la química entre los protagonistas hicieron de esta serie un fenómeno global, y la que le dio a Neslihan el premio a Mejor Actriz en los Premios Emmy Internacional en el 2017. La serie aborda temas como la venganza, el poder, la desigualdad social y el sacrificio, y lo hace de una manera tan magistral que nos mantuvo enganchados desde el primer hasta el último capítulo. Pero vamos a por otro ejemplo, donde una nueva persona sí que aparece para romperlo todo. En Zalim Istanbul encontramos un drama familiar que va mucho más allá de la simple historia de amor. La protagonista, Ceren, se ve envuelta en un matrimonio por conveniencia con Cenk, un hombre que al inicio no la ama. Esta telenovela turca tiene como telón de fondo un universo de secretos, mentiras y venganzas. Lo interesante aquí es la evolución de los personajes. Al principio Cenk es indiferente a Ceren, pero la cercanía y las vivencias les hacen cambiar sus sentimientos. Sin embargo, la historia nos muestra cómo no todas las relaciones son un camino de rosas, y aunque hay un amor creciendo, también hay terceros que aparecen en la vida de los protagonistas, complicándolo todo. La aparición de otras personas en la vida de Cenk y Ceren pone a prueba su relación, obligándolos a tomar decisiones que afectan sus vidas y las de quienes los rodean. En este caso, no tenemos un Kerem que explota con un "no volveré a Ande", pero sí tenemos un personaje que comienza a tomar decisiones que afectan directamente a la protagonista. Cenk, en su confusión y búsqueda de sí mismo, a veces toma decisiones egoístas que hieren profundamente a Ceren. Esta serie nos recuerda que a veces, las personas que consideramos que nos aman, también pueden lastimarnos por decisiones egoístas. Nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, donde el amor puede coexistir con el dolor, la traición y el arrepentimiento. Un dato curioso. La historia se desarrolla en Estambul, una ciudad que le da su nombre a la telenovela, y que se convierte en un personaje más de la misma. Los paisajes urbanos, la arquitectura histórica y la vida nocturna de Estambul se entrelazan con la trama, creando una atmósfera única y envolvente. Ahora, vamos con una serie que, aunque no sea tan dramática como Kara Sevda, tiene momentos de esos que nos hacen cuestionárnoslo todo. Hablo de Erkenci, una comedia romántica que nos robó el corazón. Sanem y Can, interpretados por Demet Özdemir y Can Yaman, son la encarnación de la pareja ideal, pero incluso en esta historia, los malentendidos y las inseguridades les juegan malas pasadas. Aunque no hay una tercera persona que provoque un cambio radical en la relación, si vemos cómo los celos y los malentendidos hacen que Can tome decisiones impulsivas que hieren a Sanem. Can, en su torbellino de emociones, a veces actúa de manera irracional, lo que lleva a rupturas y reconciliaciones que nos tenían al borde del asiento. Su relación está llena de idas y venidas, y aunque al final siempre vuelven a encontrarse, la montaña rusa de emociones que viven nos hace empatizar con su sufrimiento. Esta historia nos sirve para reflexionar sobre la importancia de la comunicación y la confianza en una relación, y nos muestra cómo incluso las personas que más se aman pueden cometer errores que las lleven a separarse por un tiempo. Erkenci nos enseña que el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos, que se requiere de esfuerzo, paciencia y sobre todo, una buena comunicación para mantener viva la llama. Un dato curioso de esta serie,
es que muchos la consideran un cuento de hadas moderno con una fotografía y escenarios espectaculares, donde cada capítulo nos hace soñar con un amor de novela. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable, y su interpretación de Sanem y Can nos hizo creer en la magia del amor a primera vista. Y no podemos hablar de cambios drásticos en el amor sin mencionar Kuzgun. En esta serie el protagonista Kuzgun, interpretado por Bararduk, es un hombre que busca venganza tras la tragedia que destruyó a su familia y su vida. Él decide hacer su vida por separado con una identidad distinta, y una nueva vida, donde su pasado ya no existe. Su encuentro con Dila, su amor de la infancia, interpretada por Burcu Biricik, reactiva heridas del pasado y los lleva a un torbellino de emociones. Aquí no tenemos una tercera persona que cause la ruptura, pero sí una serie de circunstancias que llevan a Kuzgun a tomar decisiones que lastiman a Dila, como una forma de protegerla o de cumplir con su venganza. Kuzgun, atormentado por su pasado, a veces elige el camino de la venganza en lugar del amor, lo que provoca un gran sufrimiento tanto para él como para Dila. Kuzgun y Dila viven su amor entre secretos y un gran dolor, donde los dos tienen que hacer una serie de sacrificios que terminan separándolos. Su historia, si bien es de amor, también es de venganza y redención. La serie nos muestra que las heridas del pasado pueden afectar profundamente las relaciones presentes, y que a veces el camino del amor está lleno de obstáculos y dolor. Un dato interesante de esta serie es su trama compleja y su ambientación oscura que nos sumerge en un mundo de intrigas y secretos. La historia de Kuzgun y Dila nos muestra que a veces, el amor no es suficiente para superar las heridas del pasado. La serie explora temas como la lealtad, la traición, el perdón y la búsqueda de justicia, todo ello enmarcado en una historia de amor épica. Para finalizar este recorrido por las decisiones amorosas drásticas, hablemos de Erkay. En esta novela, Reyyan y Miran se ven inmersos en un amor marcado por la venganza y las tradiciones familiares. Miran inicia una relación con Reyyan con la intención de vengarse de su familia, sin embargo termina enamorándose de ella. A lo largo de la serie, vemos cómo Miran debe elegir entre su venganza y el amor que siente por Reyyan. Este conflicto interno es el motor de la historia, y vemos cómo Miran lucha constantemente entre su deseo de venganza y su creciente amor por Reyyan. Su lucha entre el odio y el amor es constante y dolorosa. Ambos protagonistas viven una relación llena de obstáculo y dolor, a pesar de amarse profundamente. Esta serie es un drama romántico puro donde el destino, las tradiciones y los secretos familiares juegan un papel fundamental en la historia. Erkay es una historia de amor que se ve constantemente amenazada por las intrigas familiares, los secretos del pasado y las tradiciones arraigadas. Un dato curioso es que la serie está ambientada en Mardin, una ciudad de Turquía con una arquitectura y cultura muy particular que le da a la serie un toque mágico y diferente. Los escenarios de Mardin se convierten en un personaje más de la serie, aportando belleza y misticismo a la trama. Y hasta aquí este recorrido por esas decisiones drásticas que cambian el rumbo de nuestras series turcas favoritas. Hemos visto cómo la pasión, la decepción, la venganza o simplemente una nueva ilusión, pueden hacer que un personaje, como Kerem, explote con un no volveré a Hande y lo deje todo por una nueva persona, como Melisa. Estos ejemplos nos demuestran que las relaciones en las novelas turcas son cualquier cosa menos sencillas, y que incluso en las historias más idílicas, los corazones pueden romperse y las decisiones pueden cambiar el rumbo de la historia en un abrir y cerrar de ojos. Hemos explorado la complejidad de las relaciones humanas, los dilemas morales a los que se enfrentan los personajes y las consecuencias de sus decisiones impulsivas. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las novelas turcas tanto como yo. Ahora, me gustaría leer sus comentarios. ¿Qué otras series conocen donde el protagonista toma una decisión drástica por amor o desamor? ¿Qué les parece la decisión de Kerem? ¿Creen que es justificable? ¿Cuál es su serie turca favorita y qué decisiones de sus personajes les han marcado más? Los leo en los comentarios. Recuerden que su opinión es muy importante para mí. Y por favor, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el universo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mi gente hermosa.